y sobre todo de los hinchas a quienes les apasiona este deporte. Para responder la pregunta que me acabas de hacer, es importante mantener una premisa fundamental, ¿ya? Que es la independencia del órgano disciplinario no puede depender de la buena voluntad de quienes tienen el poder. Es decir, o sea, esto tiene que estar garantizado siempre por el propio diseño institucional. Por ejemplo, un poco hablando de la realidad de nosotros aquí en el Ecuador a través de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, es que nosotros tenemos en nuestros estatutos directamente establecido que nuestro órgano disciplinario, nuestros comités disciplinarios, tanto de nuestro comité de disciplinario y nuestro comité de apelaciones, que sería primera y segunda instancia, son 100% independientes. No son, no, es decir, nosotros suscribimos un convenio con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es decir, un centro donde se disputan varias situaciones jurídicas muy importantes aquí dentro del Ecuador, de la cual los árbitros, que son parte de estos tribunales, de estos comités, son de los abogados más respetados de aquí del país. Entonces, nuestro comité disciplinario no es conformado por los mismos dependientes, si se podría decir así, de la liga profesional, sino incluso nosotros, tomando en consideración que yo soy el subdirector de la Dirección de Integridad y Antipiratería, que investiga todo este tipo de situaciones y pues yo tengo que defender el caso. Entonces, un poquito como el antecedente de cómo funciona aquí en el Ecuador, sobre todo en la Liga Pro, a ir y adentrarnos un poquito más en la pregunta. Y es que justamente con la premisa que acabo de indicar, esto es importante porque si un sistema solamente funciona cuando nadie intenta presionar, o sea, entonces no tenemos un sistema independiente, o sea, justamente tiene que responder a todos los problemas que puedan venir. Entonces, ahí es cuando aparece precisamente la verdadera prueba, cuando existe esta presión, ¿no es cierto? Cuando el caso involucra a un club importante, cuando existe un interés económico relevante, cuando hay presión mediática, cuando existe un patrocinador involucrado, o cuando incluso la misma decisión puede resultar incómoda para quienes administran la competición, ¿verdad? Entonces, es justamente en esos momentos cuando descubrimos que si tenemos instituciones sólidas, o simplemente reglas escritas en un papel, ¿no es cierto? Entonces, desde mi experiencia, sí considero que existen al menos 5 elementos fundamentales para construir esa independencia. El primero es algo básico, o sea, en cualquier sistema serio, y es básicamente separar claramente las funciones, tener las funciones bien establecidas y bien divididas. Quien investiga no debería ser quien juzga. Eso es muy importante. Ya lo vemos. En las diferentes tratados internacionales, que justamente esto vulneraría al principio en este caso, del derecho a la defensa, ¿no es cierto? Eh, Porque habría conflicto de intereses. Entonces, quien administra también comercialmente una competición no debería poder determinar discrecionalmente el resultado de un procedimiento disciplinario. Además, quien resuelve una controversia debe hacerlo exclusivamente sobre la base de normas aplicables y de la evidencia que consta dentro del expediente, ya que esta separación se podría decir que parece evidente, ¿no es cierto? Cuando nosotros le explicamos y estamos justamente en este tipo de espacios, pero institucionalmente esto es fundamental porque justamente evita la concentración del poder. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una investigación relacionada con integridad deportiva. Justamente en la primera edición, en el primer espacio que tuvimos, yo explicaba eh, los casos que llegamos a tener aquí en el Ecuador vinculados en el de conductas disciplinarias deportivas vinculadas con la delincuencia organizada, con grupos criminales. Entonces, justamente, si es que eh, en este ejemplo de la investigación relacionada con integridad deportiva, puede existir una fase investigativa, ¿no es cierto? Existe una fase investigativa donde se recopila la información, se analizan alertas, se reciben testimonios, denuncias, entonces se construyen todos los elementos probatorios, pero quien realizó esta investigación no debería convertirse automáticamente
quién determina la responsabilidad, porque justo en el caso concreto sería yo quien investigo y sería yo quien sanciono. Yo ya tengo un criterio viciado, si podemos decirlo así, de acuerdo a toda la investigación que yo llego a conocer. Entonces, justamente debe existir un órgano distinto que valore esta evidencia que yo le pongo en conocimiento de manera independiente. ¿Por qué? Porque esta separación protege a todos, protege a la institución, protege al investigado y protege la legitimidad de la decisión sobre todo, que es por ende la integridad de la competencia. La FIFA, uno de los bienes jurídicos, si lo podemos llamar así, más protegidos, es la integridad de la competencia. En su código disciplinario, en su manual de integridad, es a lo que más hace referencia y por ende, esto, todas las federaciones, las federaciones miembros, las confederaciones, las ligas profesionales que están afiliados y que dependen de la FIFA, pues tienen que cumplir. Entonces, es por eso que justamente la existencia de reglas previas claras deben ser conocidas por todos, ¿no es cierto? Entonces, la independencia también significa impedir que las reglas cambien dependiendo quién esté involucrado. En este caso, ya vimos justamente de Folarín el caso que fue de conmoción mundial, así, ¿no? En el cual el mismo presidente Donald Trump admitió y dijo, sí, yo llamé a Infantino pues para que se revise esa tarjeta. Entonces, es ahí donde justamente nuestros sistemas, nuestra independencia tiene que ser sólida para justamente evitar y por último, si es que en verdad la decisión fue respecto de un procedimiento ya previamente establecido, yo con todas las evidencias y las bases correspondientes puedo salir en todo caso, no tanto puede ser a desmentir, sino a aclarar la situación y que la reputación de tanto el campeonato mundial que se está jugando en ese momento, que ha paralizado países enteros y que está al escrutinio público de tantas instituciones, no solamente privadas, sino justamente públicas. El FBI, está el Consejo de Europa, eh, que justamente que tienen interés en esto. Entonces, es por ello que justamente todo lo que converso, pues tiene que ser llevado de manera independiente. O sea, no basta con llamar a un comité independiente, sino tenemos que preguntarnos cómo son seleccionados los integrantes, pueden ser removidos arbitrariamente, existen mecanismos de excusa, de recusación, pueden ellos atender a decisiones directas, en este caso del presidente de la organización, porque justamente la independencia institucional también necesita garantías personales para sus miembros, porque ¿qué pasa si hay después retaliaciones? Entonces aquí conviene todo lo que es el compliance e interviene todo lo que son los manuales, ¿no? Reglamentos internos que debe tener una organización. Entonces, eh, bueno, un poquito creo que me pasé también un poquito del tiempo, pero sí era bueno tener esta explicación. Hay una explicación mucho más amplia detrás de todo esto, que pues bueno, estoy seguro que en siguientes ediciones lo vamos a abordar un poco más a profundidad. Así es, Michael, excelente, muchísimas gracias. De verdad que has planteado un aspecto fundamental y lo mencionabas, y es la independencia entre quienes administran una competición y quienes ejercen la función disciplinaria. Muy bien lo decías, que esta separación no solo fortalece el debido proceso, sino el derecho de la defensa. Y aparte de eso, que también protege la credibilidad en las decisiones, en la confianza, pues en las instituciones deportivas. Y sin duda, realmente es un pilar esencial, como lo hablabas, para hablar de integridad de competencia y buena gobernanza, pues en el fútbol. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos con esa independencia institucional como el primer escudo del compliance. Y bueno, ahora pasamos a un caso que también habla de estructura institucional, pero desde adentro de una federación. Vamos con Edgar. Edgar, vamos a hablar de un caso tratado de la neutralidad política y gobierno corporativo. Y es que justamente el 5 de diciembre
del 2025, el presidente de la FIFA entregó al presidente de Estados Unidos el premio FIFA de la Paz, los que de pronto llegaron a escuchar esa noticia. Un galardón que no existía hasta ese momento y cuya creación nunca fue aprobada pues, por el Consejo de la FIFA según las fuentes pues, validadas de 37 miembros. Según se establece que el artículo del Código de la Ética exige explícitamente una neutralidad política. Ahora, la ONG First Press presentó una denuncia ante ese comité. La Federación Noruega respaldó formalmente esa denuncia. Hasta la fecha de hoy o hasta la fecha consultada no se ha abierto ninguna investigación formal. La pregunta que nos deja realmente este caso, Edgar, y va más allá de todo lo que tiene que ver pues, con el poder, y es que desde tu rol como oficial de cumplimiento de una asociación, ¿qué mecanismos se deben tener para garantizar que las decisiones ejecutivas relevantes o importantes como contratos, como alianzas, como representaciones, pasan por un proceso de revisión de cumplimiento antes de ejecutarse? Y realmente, ¿cómo se debería gestionar cuando la presión viene desde arriba? Bueno, Adelante, Edgar. gracias, Catherine. Realmente un tema muy vidrioso, ¿verdad? Primeramente quisiera manifestar que desde mi puesto dentro de una asociación miembro de la FIFA, desearía poder centrar mi análisis desde un aspecto más integral, basado en ejes son el compliance, la integridad, la gobernanza. Y quisiera hacer más hincapié al análisis de las situaciones y al contexto de una óptica más corporativa y empresarial propiamente dichas, ¿no? Hay tres preguntas básicamente en una, según las que pude comprender. Primeramente quiero tratar de tocar, Catherine, los antecedentes, ¿verdad? El incumplimiento del deber de la neutralidad política según el artículo 15 de la FIFA, ¿no? Bueno, imagino que algunos y no todos también, ¿verdad?, han de conocer cuál es el trasfondo de dicho artículo, que básicamente se resume en que los representantes y asociados de la FIFA tienen la obligación de mantener una posición política neutral, ¿verdad?, en sus relaciones institucionales, gubernamentales, organizaciones, ¿verdad? Es decir, conforme a los principios objetivos de la FIFA, ¿verdad?, actuar de manera que sea compatible a su función e integridad. Estipula sanciones o multas económicas, así como también prohibición de ejercer actividades relacionadas al fútbol, ¿verdad?, hasta 2 años. Pero quiero separar un poco lo que es netamente dicho artículo, ¿verdad?, para tratar de hacer un paralelismo, como lo mencioné, en otras esferas que cotidianamente nos pueden ocurrir y podemos experimentar nosotros en nuestras entidades y empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se cuestiona dentro de ese contexto, verdad? Un supuesto abuso o extralimitación de facultades. O sea, una actuación no autorizada conforme a algunas normas estatutarias y de gobernanza interna, ¿verdad? Es decir, una creación y una entrega unilateral, por llamarlo así. Sin aprobación del Consejo, quizás, ¿verdad? Pero soslayando el caso específico, quiero más bien utilizar como punto de partida, así para un análisis, ¿verdad?, que lo que dicha situación genera es un riesgo de conflicto reputacional e institucional, obviamente, ¿verdad? Aunque no se pruebe intención política, el resultado puede afectar la percepción de imparcialidad de la organización, obviamente. Una de las primeras preguntas dentro del desarrollo del tema, Catherine, me hiciste, ¿quién controla al controlador, verdad? Una pregunta bastante complicada, ¿verdad? Primeramente, los mecanismos existentes dentro de dicho organismo son los mecanismos internos, como el Comité de Ética, ¿verdad?, quien recibe la denuncia y está llamado a determinar primeramente la admisibilidad y si hay motivos racionales para abrir una investigación formal, ¿verdad? El punto clave aquí, según mi óptica, es procedimental, ¿verdad? Puesto que el hecho de que no se haya abierto una investigación formal no equivale necesariamente a una impunidad, ¿verdad? Pero sí puede ser relevante para evaluar una posible dilación, criterios de admisión o prioridades de dicho organismo, ¿no? Si la denuncia refiere a que el premio se creó sin aprobación del Consejo, ¿verdad?, el control interno se concreta básicamente en algunos criterios, según mi óptica, y en algunas preguntas.
Primero, reglas de competencia. ¿Quién puede crear distinciones? ¿Cuándo requieren aprobación? En segundo lugar, reglas de adopción, ¿verdad? ¿Cómo se formaliza la creación de un galardón? Reglas de trazabilidad documental, es decir, se necesitan generar resoluciones, actas o autorizaciones formales y oficiales. Posteriormente, obviamente, trasladándonos al ámbito externo, ¿verdad? Existen controles externos por sobre la FIFA, en este caso el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Que tiene jurisdicción sobre el presidente, si no me equivoco, de 2020. Puede operar el COI a través de distintas vías, ¿verdad? Pero es importante mencionar que el COI no sanciona como un tribunal. Más bien presiona y puede generar consecuencias en cuanto a transparencia, auditoría indirecta, opinión pública o presión de las federaciones, ¿no? Y como último punto de control, se podría recurrir incluso a un organismo de arbitraje internacional, ¿verdad? Como el TAS. Pero más bien quiero también hacer hincapié a algunos elementos jurídicos, según mi percepción, ¿verdad? Que podrían ser determinantes, ¿verdad? En caso de neutralidad política, básicamente dicho. La naturaleza del galardón, como tú lo dijiste al principio, ¿verdad? Existía anteriormente este galardón, se creó ex novo, es decir, desde un principio, y evidentemente, según tenemos entendido, no, ¿verdad? Las competencias estatutarias, ¿verdad? El Consejo debía aprobarlo. La presidencia tenía la facultad de crear premios sin aprobación del Consejo. Esa es otra pregunta importante que deberemos hacernos, ¿verdad? El efecto y el contexto, ¿verdad? Aunque haya participación en eventos con figuras públicas, la cuestión es si el acto implica alguna alineación política o vulnera algún deber de neutralidad, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas y tantas aristas que podríamos analizar, ¿verdad? Pero para mí, por ejemplo, en cuanto a la diligencia, que no se ha abierto todavía una investigación formal, entre comillas, ¿verdad? Es importante también en contrapartida, dentro de un ámbito de compliance, mencionar lo siguiente. El comité de ética o un comité de ética, ¿verdad? Puede tardar por filtros de admisibilidad, ¿verdad? Ahora, el retraso prolongado obviamente puede activar cuestionamientos, garantías procedimentales o la efectividad del sistema, ¿no? No obstante, la ausencia de una investigación formal, esto es importante que lo sepan, ¿verdad? No te permite concluir automáticamente que haya existido un abuso de poder, ¿verdad? Puede ser una cuestión de falta de competencia, falta de criterios mínimos o requerimientos de documentación adicional, pero para afirmarlo haría falta ver si existieron ya respuestas o comunicaciones del Comité de Control Interno, ¿verdad? O el estado del expediente o si realmente se admitió la causa, ¿verdad? Como para la competencia del Comité de Ética en sí, ¿verdad? En cuanto a la respuesta específica de la pregunta, y voy a tratar de resumirlo básicamente, ¿verdad? La pregunta final que me hiciste, para garantizar que las decisiones de alta dirección respeten los límites normativos y estatutarios, especialmente en organizaciones con estructuras presidenciales fuertes. Esto es importante que lo sepan también. El diseño del programa de cumplimiento debe migrar a un modelo de asesoría consultiva, ¿verdad? O sea, de un modelo de asesoría consultiva a un modelo de control operativo integrado. Para evitar justamente la elusión de los canales de control, las decisiones ejecutivas clave deben centrarse o deben estar condicionadas, ¿verdad?, por el propio diseño del sistema. Por ejemplo, una matriz de delegación de autoridad. ¿Qué significa esto? Es un documento que es clave, ¿verdad?, para la gobernanza. Define con precisión matemática qué nivel jerárquico puede firmar un contrato, aprobar un gasto o autorizar una representación institucional según su cuantía económica o impacto reputacional. Establece umbrales específicos, ¿verdad? Donde la firma del presidente no es suficiente y requiere una cofirma de la junta directiva, del consejo de administración o de un comité de auditoría, ¿no? Ningún contrato relevante, alianza estratégica o creación de un nuevo programa o galardón, en este caso, que estamos hablando de un premio, ¿verdad?, debe ser válido con una sola firma. Eso es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? La normativa interna debe exigir que los actos jurídicos o institucionales de alto impacto lleven la firma del proponente, en este caso perfecto, el presidente.
pero también de un garante de control, ¿verdad? Que podría ser en este caso el director jurídico, el asesor jurídico, o el director de finanzas, o el comité de control interno, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque también es importante que el compliance esté incluido dentro del staff de los proyectos, ¿verdad? Todos sabemos que el compliance dentro de las organizaciones actúa básicamente en todo, o sea, interactúa con todas las áreas, ¿verdad? De manera transversal. Entonces, las alianzas, patrocinios o eventos institucionales deben seguir un proceso por etapas. Un ejemplo, el sistema informático de la organización o los flujos de aprobación de la Secretaría General deben bloquear el paso de la siguiente fase como un anuncio público a la firma de un convenio. Si no se ha cargado previamente el informe de validación o la firma electrónica del oficial de cumplimiento. O sea, es lo que siempre insistimos nosotros también con los CEOs o con los directores ejecutivos o máxima autoridad de las empresas, ¿verdad? Que nosotros como oficiales de cumplimiento somos más bien aliados estratégicos de ellos, no controladores precisamente, ¿verdad? Es lo que cuesta un poco generar esa cultura internamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las políticas de representación y el uso de marca es algo muy importante también. ¿Por qué? Porque las normativas específicas que regulen, mejor dicho, ¿verdad? O que constituyen un acto institucional oficial, requiere la aprobación del Consejo Directivo, ¿no? ¿Por qué? Porque diferencia el tema de las cortesías diplomáticas básicas de un directivo en particular, ¿no? En este caso, el presidente Infantino, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas podríamos aplicar nosotros en relación a esta situación? El due diligence de terceros automatizada, es decir, plataformas tecnológicas de cumplimiento que realizan búsquedas automatizadas en listas de sanciones, personas políticamente expuestas, prensa negativa, conflictos de interés antes de firmar cualquier alianza o convenio corporativo. El sistema emite un nivel de riesgo, ya sea bajo, medio, alto, ¿verdad? Que determina el nivel de aprobación requerido, ¿verdad? Tener un canal de denuncias protegido, ¿verdad? Esas herramientas gestionadas por terceros independientes que permitan a los mandos medios o asesores reportar de forma anónima y segura si están siendo presionados para obviar un control, cosa que ocurre también en algunos momentos, en algunas situaciones, ¿no? Y en todo caso realizar consultas preventivas bajo estricta confidencialidad, ¿verdad? Tener registros de conflictos de interés relacionados a las regalías, a los regalitos, como normalmente lo conocemos, ¿no? ¿Verdad? Plataformas internas donde cada directivo ejecutivo deba declarar de manera proactiva cualquier vínculo con las contrapartes de una alianza o el origen de fondos de un tercero, garantizando la trazabilidad justamente, ¿verdad?, de la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Cómo podemos gestionar esto si tenemos la presión de la alta dirección o del CEO o del director ejecutivo o del presidente, ¿verdad? O sea, tenemos que tratar de tener, por ejemplo, un reporte directo y una independencia estructural, ¿verdad? El compliance officer, y esto es importante que lo entendamos, no debe reportar jerárquicamente al CEO o a quien debe controlar. Su línea de reporte directo debe ser el comité de ética independiente, la junta directiva o el consejo de administración, ¿verdad? Esto le otorga justamente una protección y un blindaje laboral necesario para emitir opiniones objetivas. El enfoque del asesor de riesgo, ¿verdad? El famoso no sistemático. O sea, ante una orden de la alta dirección que bordee los límites estatutarios, ¿verdad? La respuesta de cumplimiento no debe ser una simple negativa, sino un informe de evaluación de impacto financiero y reputacional, ¿no? Traducir una infracción ética en términos de pérdida de patrocinadores, demandas civiles, exclusión de competiciones o multas regulatorias suele ser el mecanismo más efectivo para disuadir de cierta manera, ¿verdad?, la toma de decisiones unilaterales, ¿verdad? Por ejemplo, disponer de actas o trazabilidad y descargos de responsabilidad. Si la alta dirección, pongamos un ejemplo, si la alta dirección decide ignorar una advertencia del oficial de cumplimiento, entonces el mecanismo de autoprotección institucional exige documentar ese proceso, ¿verdad? El oficial de cumplimiento debe emitir un dictamen formal por escrito,
Si el órgano ejecutivo decide de igual manera proceder, dicha decisión debe quedar asentada explícitamente en las actas del Consejo, asumiendo la responsabilidad jurídica y civil exclusiva de las consecuencias de dicho acto, ¿verdad? Entonces, las alianzas también son importantes con la auditoría interna. La coordinación estrecha con los auditores internos y externos asegura que cualquier elusión de los controles institucionales pueda o quede registrada en las revisiones periódicas, justamente para que podamos nosotros permitir que los comités de supervisión independientes tomen cartas en el asunto a mediano plazo, ¿verdad? Entonces, básicamente quise englobar un poco algunos aspectos procedimentales, ¿verdad? Y algunas cuestiones que evidentemente yo creo que la mayoría de los que estamos dentro del universo de compliance seguramente lo percibimos y lo pasamos cotidianamente dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar. De verdad que excelente. Creo que nos ha regalado demasiados elementos valiosos, como muy bien lo decías, no solamente para el sector deportivo, sino para cualquier organización. Y justamente no solo necesitan esas normas, que muy bien lo decías, sino estructuras de gobernanza sólidas. Pero yo realmente me quedo con tres elementos que nos compartiste, y es que, primero, fortalecer las estructuras de gobernanza. Creo que es lo más importante, uno de los elementos, pues, de los varios que, pues, que mencionaste. Importante el tema de la matriz clara, de delegación de autoridad, porque realmente es la que va a garantizar la independencia del oficial de cumplimiento. Quien idealmente, algo que mencionabas y me parece algo muy práctico, y yo creo que cada estructura de organización o de gobernanza se maneja diferente, pero si lo ponemos a analizar, tú decías algo, quien debe idealmente reportar al comité, pues el oficial de cumplimiento no es al CEO, sino al comité de cumplimiento, es decir, el órgano de supervisión correspondiente, y no directamente pues al gerente o al CEO. Realmente yo considero y pienso de que esto fortalece la objetividad, asimismo evita conflictos de interés y sobre todo que refuerza la integridad institucional. Bueno, asistentes y compañeros, creo que nos han regalado muchísimos elementos, pero debemos continuar. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a un riesgo que realmente no viene de las oficinas. Y como decía un compañero, esto cada día se pone un poquito más picante. ¿Por qué? Porque viene este riesgo directamente desde la cancha. Alberto, vamos con el siguiente caso, y es lo que conocemos como los spot fixing y apuestas ilegales. Vamos a mencionar el caso muy brevemente. Se explica que al menos dos jugadores con opciones de disputar el Mundial del 2026 fueron denunciados por presunto spot fixing ante federaciones nacionales. Ahora, para los que no conocen el término de spot fixing, esto no es amañar el resultado final. Ojo, esto es completamente diferente, hace parte pues del contexto. Esto es algo más silencioso y más difícil de detectar. Esto significa es manipular un evento específico dentro del partido. Ejemplo, una tarjeta amarilla, un córner o un saque de banda. Acciones que aparentemente nadie nota, pero que en los mercados de apuestas ilegales valen millones. Ahora, siguiendo con el caso, la UNOT advirtió que las apuestas ilegales durante el Mundial 2026 podrían superar en volumen a las legales. Y lo más preocupante es que documentaron los investigadores y la fuente que que este proceso empieza pequeño. Es decir, una tarjeta amarilla por $15,000, y una vez que el jugador acepta, la red tiene la información suficiente, como decimos, bueno, en muchos países, para chantajear o manipular el resto de su carrera. Entonces, Alberto, mi pregunta va más enfocada, y es: ¿qué mecanismos concretos puede implementar un club para detectar comportamientos inusuales en sus jugadores, que incluso pueden estar relacionados con apuestas ilegales? Ahora, ¿qué protocolo debería existir para que ese jugador, pensemos, rechace ese primer contacto con la red? Bueno, qué buena pregunta. La verdad que eh,
digamos, dentro de lo que me toca de tarea de asesorar, digamos, a River Plate, por suerte todavía no hemos tenido, por lo menos, entrado en conocimiento algún caso de spot fixing en el club. Pero bueno, justamente para que eso no suceda vale la pena hablar de esto porque la prevención se construye, ¿no? Y justamente esto es parte, digamos, del compliance, ¿no? De analizar los riesgos, mitigar los riesgos y demás, ¿no? Eh, Quiero adherir a todo lo que dijeron los integrantes del panel que hablaron precedentemente. La verdad que han contribuido en muchas nociones del compliance, las cuales adhiero plenamente y suscribo, así que gracias por esos aportes. Con respecto al tema específico, a ver, hay dos focos. Uno es, ¿qué es lo que vos podés hacer dentro de la organización o club? Y qué es lo que se puede hacer, digamos, a manera más general. Estos casos requieren de una tecnología, digamos, muy avanzada para poder detectarlos. Y a mí me tocó cruzarme con este tema, con un proyecto justamente que, digamos, trataba de apuntar a la ludopatía, ¿no? Y trataba de apuntar en contra de, digamos, las casas de apuestas no reguladas, justamente, las ilegales. Porque para no llegar, digamos, a los menores y demás. En ese tránsito, digamos, que incluso te presentamos un proyecto a la Cámara de Casinos y Juegos y demás, me tocó, digamos, conversar con los entes reguladores, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Buenos Aires, y ahí llegué, digamos, a tener algún conocimiento de cómo se ven estas cosas. Y bueno, justamente eh, se llega a estas conclusiones, a este tipo de cosas, a través de ver por qué el nivel de apuestas de repente por un saque de línea a los 10 minutos de empezado el partido, de repente tiene 1 millón de apostadores o se apuesta, digamos, una suma totalmente extravagante, digamos, comparado al acontecimiento, ¿no? Yo creo que una vía es a través de justamente estos entes reguladores que llegan a ese tipo de información, por lo menos, digamos, pueden actuar sobre las reguladas, obviamente las no reguladas no, eso habrá que hacer, digamos, a nivel, a veces país, a nivel internacional, a ver qué medidas se pueden tomar. Pero por de pronto, digamos, a través de allí se puede detectar y los clubes tienen que estar de alguna manera en comunicación o tener esa información de estos entes reguladores a los cuales pueden acceder para ver, digamos, qué está pasando. Y una de las primeras medidas que se tomaron allí fue que no exista ninguna apuesta que sea antideportiva. O sea, que a los 15 minutos ocurra, digamos, una infracción que inclusamente puede poner, digamos, en riesgo, digamos, el físico de cualquier jugador y demás, ¿no? Eh, pero bueno, ese es un enfoque, ¿no? De ver de allí, de estar los clubes atentos a ese tipo de información cuando surgen apuestas, digamos, que de alguna manera salen del ordinario para poder detectar de alguna manera qué está sucediendo y si eso implica alguna acción que tuvo del equipo, digamos, bueno, del cual uno pertenece, ¿no? Eso por un lado. Sobre respecto, digamos, a los mecanismos de detección internos, yo creo que lo que uno puede hacer, digamos, en el caso, digamos, mío a nivel club, es primero tener un código de conducta específico. Específico quiere decir es no simplemente poner, no arreglar partidos, sino que tenga una bajada, digamos, particular. ¿Qué implica esto? En no compartir información a terceros, en no compartir la alineación fijada antes de tiempo, en no hablar el estado físico que tienen sus compañeros, bueno, cualquier tipo de información que tenga respecto del equipo, bueno, tener, digamos, claramente una obligación respecto de cada jugador de no poder comunicarla para afuera, ¿no? Segundo, capacitación constante. Esto es, bueno, se aplica a todo lo que es compliance, ¿no? O sea, un programa de compliance vivo es aquel donde existen capacitaciones, si no, no se lo entiende como un programa vivo. Y aquí, digamos, la verdad que no es nada, de la FIFA y organismos regionales, hay, digamos, certificados de integridad y capacitaciones a la mano de todos para poder, de alguna manera, recurrir a ellos. No hace falta inventar la rueda,
esto está a disposición de todos y creo que esto es algo que claramente debería existir. Como de alguna manera decíamos ayer, el tema del compliance es una cultura, la cultura de la integridad, la cultura de la transparencia, es algo que no sucede de un día a otro, es algo solo que hay que machacar, hay que hablar de los valores que tiene, digamos, el organismo, el club, hablar constantemente no solamente con el equipo de primera, sino justamente, mejor todavía, con los más jóvenes, ¿no? Que esos chicos ya accedan, digamos, de alguna manera al primer nivel, incorporando todos estos valores y toda esta cultura que de alguna manera no solamente solidifica la institución, sino a ellos mismos como profesionales y como personas, ¿no? Y después también tener, que de alguna manera también surgió, digamos, anteriormente, un canal de denuncias independiente, ¿no? Un canal de denuncias independiente del cuerpo técnico, independiente también de la superioridad, porque un jugador no va a reportar algo si siente que, digamos, a quien lo va a reportar va a recibir una sanción, ¿no? Y esto es importante, Catherine, en el contexto que vos indicabas, en el sentido de que a veces si nacen con cosas muy chiquitas, como por ejemplo una amarilla, bueno, yo te pago, no sé, la suma que sea, para que te saquen una amarilla y demás. Ahora, lo que no saben los jugadores es que justamente eso se registra y eso luego se usa como, digamos, un chantaje, con lo cual después lo obligan a hacer cuestiones mucho mayores y ahí, digamos, ya es difícil, digamos, de pararlo. Entonces, hay dos cosas fundamentales para mí que uno tiene que implementar dentro de la institución de uno, que el reportar no tenga costo, ¿no? Digamos, si hay algo que haga, digamos, ni deportivo, ni de imagen, ni nada, se le ocurrió algo que ese jugador tenga la confianza de poder ir y reportar lo que le está sucediendo. Y segunda cuestión es, apenas sucede eso, un acompañamiento inmediato, tanto legal como psicológico, este, eh, total acompañamiento para que esa persona se sienta contenida, se sienta segura y sienta, a ver, cuando suceden estas cosas, esto rápidamente se propaga, digamos, en toda la institución. Entonces, lo que hizo Carlitos en su momento y fue contenido, rápidamente eso derrama en toda la confianza de todo el plantel y saben perfectamente que ante cualquier situación de estas pueden recurrir, digamos, a eso. Yo creo que eso es lo más importante y lo que uno puede hacer ya desde el foco interno, digamos, de la institución en que se encuentra. Sí, es Alberto, me parece muy valioso pues todo el enfoque que nos compartes y de verdad que lo que acabas de describir realmente nos recuerda y es que el compliance no es un documento en una carpeta, es un sistema vivo que protege incluso a las personas más vulnerables, como es este caso del ecosistema deportivo. Y bueno, de verdad que me quedo con algo muy valioso y es que coincido en que la detención ya no depende únicamente de las denuncias, sino de todo el enfoque analítico, del monitoreo, incluso resaltabas algo muy importante, la confidencialidad en los procesos, en la anticipación pues de los partidos. Yo creo que es una de las claves fundamentales pues de todos los que nos has compartido. Y bueno, y hablando de vulnerabilidad, vamos a cerrar esta primera ronda con el caso más mediático del torneo y seguimos con el turno para José. Bueno, antes de hacerle la pregunta, quiero preguntarle al público quiénes se vieron el partido de Argentina bis Egipto. Vamos a ver si se vieron el partido de Argentina con Egipto dentro del Mundial, de los que están aquí presentes. A ver, chat, déjame, yo veo por aquí el chat, sí, sí se lo vieron, entonces disfrutamos ese partido. Mira, y mujeres, Edgar, Alberto, Michael, aquí realmente ya creo que las mujeres hace años ya hemos incursionado un poco más en todo lo fútbol. Anteriormente solamente los partidos se lo veían, eran hombres. Estamos plenamente, justamente desde una comunidad de Compliance Women Internacional de mujeres, estamos equilibradas pues en esos temas. Bueno, entonces justamente el caso siguiente tiene que ver
con ese partido. Y aquí hablamos un poco más de lo que es la denuncia de amaño. Está muy relacionada pues con el caso anterior. Y bueno, ¿qué pasó? El 7 de julio, ¿cierto? Argentina y Egipto se enfrentaron pues en los octavos de finales en Atlanta. Egipto ganaba 2-0 hasta el minuto 70 y pico, si no recuerdo. En los últimos 15 minutos, Argentina marcó 3 goles y ganó 3-2. Hasta ahí una remontada, como decimos, pues aquí en Colombia, emocionante. Lo que vino después fue histórico. El entrenador de Egipto, pues lo que pudieron observar, Hassan se plantó ante los micrófonos oficiales de la FIFA y dijo, este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. La Federación Egipcia presentó un reclamo formal ante la FIFA y la FIFA, bueno, puede haber respondido públicamente en la última noticia, pues que dice que el trabajo del arbitraje lo hizo correctamente, es decir, rechazó esa denuncia. Entonces, ese silencio que pudo haber obtenido durante ese tiempo o simplemente esta respuesta nos deja sin duda preguntas que nos llevan como a cuestionarnos, ¿no? Como a preguntarnos, ¿qué protocolo, José, qué protocolo institucional pudo haber tenido? Bueno, en ese caso, vamos a hablar para todas las instituciones. ¿Qué protocolo institucional debería activarse en una federación, cierto, o liga de fútbol, cuando se hace una denuncia pública de amaño? Se dice que la respuesta a veces fue tan rápida en algunos casos y guardó silencio. Es decir, sí, ya estamos trabajando con inteligencia artificial que nos va a dar las respuestas de una, pero ¿dónde quedan esos protocolos de investigación? Realmente, o cuáles deberían ser aquellas herramientas y los pasos de comunicación que no pueden faltar en una federación, en una liga o en una asociación, y qué mecanismos debería tener para reportar ante la federación una sospecha de una manipulación pues de este tipo de partidos, que yo pienso que el público como yo nos quedamos pensando, ¿realmente sí fue un amaño o no fue amaño? Adelante, José. Bueno, muchas gracias. Primero también ratificar las buenas participaciones de los otros panelistas. Las suscribo totalmente. Han sido muy buenas intervenciones. Y sí, qué picante los últimos dos temas que has comentado justamente. Mencionas la palabra maño, muchas cosas y el cuerpo se te escarapela un poco, pues estás hablando del deporte que amas y lo miras y lo disfrutas y esperas el mundial cada 4 años y vives las eliminatorias a mil. El caso de Perú Perú es un país, digamos, que no ha podido participar de manera constante, pero caramba, lo miramos, es un país muy futbolero también, ¿no? Eh, bueno, lo primero que te diría es que esto es fútbol y en el fútbol tú puedes estar perdiendo un partido hasta los últimos minutos y por algo tiene el tiempo de duración que tiene y por eso pueden haber 3, 4 goles. Si no, estaríamos hablando también de una situación muy irregular como es el caso del tercer puesto donde hubieron 10 goles. Yo no recuerdo la última vez que le hicieron 6 goles a Francia. Y no lo recuerdo, un resultado de tenis, la verdad, y se ha hablado muy poco de eso, se hablaba más bien de que el tercer puesto quería opacar a la final, pero se hablaba, no se habló como se habla del partido de Argentina con Egipto, ¿no? Ahora, esto viene de una situación mucho más mediática, a raíz y principalmente de lo que hemos podido ver en redes sociales con mucha fuerza, que ha sido este vínculo extraño que se ha intentado armar y que obviamente nosotros no podemos configurar, ni podemos hacer absolutamente nada, que es este supuesto favorecimiento de la FIFA a la selección de la Argentina, especialmente en el caso de Lionel Messi. Entonces, hace mucha referencia justo lo que mencionó el técnico de Egipto a esta situación que es muy mediática, es muy morbosa, que tiene muy poco seguramente de derecho todavía y que da para análisis que no necesariamente son jurídicos. Pero hablemos del amaño. Te voy a hablar del amaño desde el punto de inicio hasta lo más grande que es, digamos, lo mediático, que no necesariamente es jurídico. ¿Sí? El caso del amaño en las federaciones tienen que tener comités específicos. Ahora, en el caso de Perú, como ha sucedido en la mayoría de los países
que empiezan a desarrollar un poco más su institucionalidad, su gobernanza, tienes por un lado a la federación del país y por otro lado tienes a la liga que organiza y que está compuesta por los clubes, principalmente de la primera división, también de la segunda división seguramente, y que organiza y tiene una estructura muy similar al de la federación y que organiza los campeonatos nacionales y que tiene sus propios órganos de control, sus propios órganos de gobierno, tiene su propio presidente, su propio consejo directivo, su propio administrador. Normalmente son asociaciones porque no buscan un fin de lucro en sí para una repartición de utilidades. Entonces estás hablando de asociaciones que buscan la reinversión de los ingresos que tienen y de poder fortalecer justamente a los clubes que son miembros de la institución, de esta organización. Entonces, empiezas a hablar ya de una desconcentración de funciones y que cada uno tiene órganos de control y tiene comisiones específicas. Tienes una comisión de ética, tienes una comisión de disciplina, tienes una comisión de apelación, tienes una comisión de licencias y la tienes principalmente donde tienes que tener los mecanismos de control a través de donde específicamente tienes que ver los casos. Si estamos hablando algo de partidos de fútbol nacional estrictamente, no tendrías por qué verlo la federación como tal, porque ya lo tiene la liga de manera desconcentrada. Entonces, el amaño, antes que suceda este cambio que sucedió en Perú, por ejemplo, desde inicios de año, se veía todo en la federación. La federación, hay un comité de ética, hay además un departamento especial que justamente investiga estos casos especiales y estos casos, digamos, de participación de, de oficiales y de jugadores, de intervinientes en los partidos, para ver comportamientos anómalos. En Perú, si no me equivoco, en los últimos 2 años hubo una casa de apuestas que lanzó una alerta en redes indicando, no voy a decir el club ni tampoco, de un resultado muy parecido al del Francia con Inglaterra, y sacó una publicación diciendo que las apuestas se habían cerrado y que los pagos habían sido retenidos hasta que se investigue, y en un partido, tú lo ves, claro, accidentado, pero para hacer un pronunciamiento de esta naturaleza, ni la federación en su momento se pronunció, y sí pasó el privado a hacer un comentario que hoy día le está costando consecuencias jurídicas de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, llegar al punto de decir voy a iniciar un procedimiento pasa mucho por una voluntad de la creación de la estructura. La estructura hoy día está de tal manera que, como lo han dicho también los compañeros, es una estructura muy presidencialista que está compuesta, y aquí lo vas a ver, por los integrantes de los clubes de fútbol de Perú, que están algunos en el consejo directivo de la federación y algunos en el consejo directivo de la liga. Entonces tú dices, aquí hay una componente de poder importante donde son justamente, y voy a decir entre comillas, el juez y parte de las investigaciones y de las posibles sanciones que puedan haber. Entonces, claro, tendríamos que estar ante evidencias grandes que se han encontrado y que se han investigado y se han sancionado en Perú, y tenemos ejemplos sobre eso, que han ocurrido, con sanciones que quizá hubiera sido mejor exclusiones, yo creo firmemente en el orden espontáneo en el mercado. Me hubiera encantado que ante malos elementos puedan ser expulsados justamente, digamos, de estos pequeños grupos para que no puedan participar, pero hay que ceñirnos a lo que estatutariamente está contemplado. Entonces, ¿cómo se activa? Se activa cualquier privado, puede iniciar una denuncia, cualquier club, las denuncias pueden ser anónimas también, en donde se cuida mucho a la persona que la está realizando para ver el nivel de participación o de información que puede llegar a tener. Se tiene que activar el protocolo dentro de una comisión especial, un departamento especial que hoy día recae, dependiendo de dónde sean las participaciones. Por ejemplo, hay participación amateur que todavía pertenece a la liga, perdón, a la federación, y hay competiciones organizadas, digamos, profesionales que dependen de la liga. Habría que ver cuáles organismos son los que se tienen que activar dependiendo de la ocurrencia. Y sobre eso, iniciar una investigación con todos los medios y los datos abiertos que hoy día existen. Lo decía muy bien el colega de River Plate. En, eh, Tienes que tener tus propios controles y tienes que ver los que hay
en el mercado propiamente, en lo que se hace la generalidad. Entonces entras a ver un espacio donde estamos ante situaciones donde el derecho federativo, que dada la institucionalidad, que no queremos injerencia política, no queremos injerencia gubernamental, no queremos, pero estamos en un límite, en una zona gris, donde estás tocando el derecho común en los amaños. Estás hablando de ilícitos, estás hablando de normas especiales. En Perú hay una norma especial que es una norma penal que entra a tallar en estos casos. Entonces tú dices, oye, estamos hablando de una sanción federativa, pero también estás hablando de una sanción penal. La fiscalía tranquilamente podría llegar a una investigación de oficio silenciosa y actuar en algún momento y te podrías enterar por esa investigación y no te podrías enterar por una denuncia que venga propiamente del sistema de fútbol. Entonces, estamos hablando de una situación, como dijiste, muy picante, muy compleja y que las federaciones tienen que estar y las ligas tienen que estar preparadas ante la cantidad de información y la cantidad de opciones que existen hoy día dentro del sistema para poder atacar. Quizá con el crecimiento de las casas de apuestas, que no tiene absolutamente nada de malo, yo creo que es una situación de mercado y que además en las entidades, en los países ha pasado a regularse también de manera consistente. Aquí para tener una casa de apuestas tienes que estar adscrita a un ministerio, específicamente en Perú. Entonces tienes un control, tienes una regulación, tienes además una supervisión específica, no tiene nada de malo, pero el crecimiento y las opciones que te brindan genera justamente los espacios de estos pequeños arbitrajes que puedes encontrar, la tarjeta amarilla, hay jugadores que me ha tocado ver a un jugador, no lo voy a mencionar tampoco, que le saca una tarjeta amarilla y el hombre llora porque piensa que lo pueden involucrar en algo que públicamente justamente ya ha estado, digamos, voceado en las redes. Entonces, ante la cantidad de opciones, lo que queda, obviamente, siempre están los pilares, los valores y los principios y los clubes de fútbol como grandes semilleros que existen. Estamos hablando de River Plate, estamos hablando de fútbol paraguayo, el fútbol ecuatoriano, el fútbol colombiano. El fútbol peruano, primero es crear y formar a las mejores personas que después van a ser profesionales del fútbol y quizá no solo jugadores, van a ser entrenadores, fisioterapeutas, van a tener una participación administrativa. Primero, hay una labor muy importante de largo plazo que es formar buenas personas en principios y valores para que justamente no puedan caer, digamos, en estas situaciones. Y segundo, es que las propias instituciones deportivas y los clubes tienen que tener mecanismos de recursos humanos sólidos para poder seleccionar y no solamente realizar contrataciones, y no solo de futbolistas, sino del entorno completo, para ver a quién estás realmente contratando. Y ahí viene una importancia con las herramientas que mencionaba Edgar respecto de, hoy día tienes alternativas de herramientas tecnológicas que pueden hacer filtros específicos, te botan reportes, matrices de riesgo. Yo he utilizado muchas de esas herramientas, una especialmente que adquiría desde Colombia, y la verdad que estaba hablando del sistema financiero, me iba muy bien, y en el fútbol también nos iba muy bien nos iba muy bien con estas herramientas porque nos permitía tener información para toma de decisiones importantes. Entonces, eh, yo creo firmemente que el caso de los amaños de partido es una situación quizá la más compleja que puede estar hoy en día en el mundo del fútbol internacional, por la cantidad de dinero que se mueve, por la cantidad de participación que existe, la cantidad de, digamos, voy a decirlo así, de industrias y de eh, posiciones en el mercado, en un mercado no tradicional, un mercado oscuro, en las cuales puedes entrar alrededor. Voy a decirlo en términos financieros, una apuesta puede tener otra apuesta. Yo apuesto que tú ganas tu apuesta. Hay una cadena de situaciones, es como hablar en el sistema financiero de un sintético. Oye, es una creación de otra creación que va a tener otra creación. Entonces estamos hablando de una cadena que no necesariamente termina a veces en la casa de apuestas online, como nosotros conocemos, sino que también termina en otros mercados que no necesariamente son estrictamente públicos. Entonces, eh, para responder un poquito a este mundo tan picante, yo creo que hay un trabajo muy grande por hacer y que principalmente aquí sí hay una zona gris
gubernamental importante que podría tocar, inclusive, ¿por qué no?, en una investigación a actores que no nos gustarían que toquen para mantener la independencia del fútbol en un país. Así es, José, totalmente de acuerdo. Al final todo se constituye como una red, como muy bien lo decías, un canal. Y bueno, no los voy a comprometer. Justamente aquí al privado me están escribiendo que deberíamos hacer una formación de compliance deportivo para no deportistas. Realmente hemos abordado apenas 4 temas y de verdad que es valioso todo lo que hemos desarrollado y compartido, pero me parece muy importante resaltar lo que tú mencionabas, José, y es que el amaño de partidos no solamente representa una infracción deportiva o disciplinaria, sino que también puede llegar a constituirse como un delito. Y esto realmente es lo que demuestra que las respuestas deben ser integrales y algo muy valioso que dice, definitivamente hay que estar articulando todos los mecanismos de justicia deportiva con las autoridades penales. Es Quizás de pronto puede ser como el control más exhausto, pero sencillamente es como la línea para poder minimizar este riesgo. Entonces, realmente en esta primera ronda tocamos fueron temas pues de gobernanzas generales. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda un poco más técnica. Igual sé que lo vamos a hacer un poco más rápido. Entiendo de pronto como el tiempo, pero es valioso todo lo que hemos compartido. Constituye incluso pues al privado, como les decía, hay personas que están en esta audiencia que no necesariamente hacen parte pues del sector de compliance deportivo, pero están súper interesados en conocer cómo es todo este mecanismo, cómo todos estos lineamientos que abarcan las ligas, las federaciones, los clubes. Así que bueno, vamos a leer un comentario que nos hace Teófilo. Bueno, no sé si es el jugador de Colombia, los que tienen la oportunidad pues de estudiar pues a los jugadores. Nos dice, la FIFA activó su Task Force de integridad para supervisar el cumplimiento de normativas de apuestas ilegales, mientras que varias federaciones presentaron quejas formales por la falta de consistencias en criterios disciplinarios y uso de VAR durante los partidos. Totalmente cierto. Definitivamente, incluso los que de pronto no sabían, el balón con el cual jugó pues, el Mundial dice que fue mucho más adaptado a un tema de inteligencia artificial, que le llegaba la información en cuestiones de velocidad de todo el mecanismo pues, del partido a través de la inteligencia artificial. Se acomodaron muchísimos más chips en ese balón para poder tener una información veraz, certera y sobre todo a tiempo en todo el tema de los partidos. Pero bueno, este es un caso que después lo estudiamos, el balón de Adidas. Bueno, seguimos con Michael nuevamente. Michael, vamos a entrar a un tema un poco más técnico y tiene que ver con los precios y las transferencias de la FIFA. La FIFA está registrada, pues sabemos que está legalmente como una organización sin ánimos de lucro y su misión declarada es promover el fútbol. Pero justamente yo creo que esto fue una noticia mundial que durante la Copa las entradas para la final llegaron a listarse en su portal oficial hasta $32.970, cuando el documento de candidatura prometía un máximo de $1.550. Entró las fiscalías de Nueva York, de Nueva Jersey, abrieron investigaciones. Incluso Euroconsumer presentó una queja ante la Comisión Europea. Y la FIFA redujo parcialmente los precios ante la presión pública. Entonces, lo que este caso realmente nos deja es una pregunta muy fundamental para cualquier institución deportiva y bueno, también aplicable para cualquier organización. Y es, Michael, ¿qué estándares mínimos de transferencia financiera debería tener una liga de fútbol profesional frente a sus aficionados, a sus jugadores, a sus patrocinadores? ¿Y qué herramientas concretas nos recomiendas para poder lograrlo? Adelante, Michael. Gracias, Catherine. A ver, respecto de esta pregunta, creo que va vinculada justamente a temas que ya estábamos conversando y que van vinculados a los temas también que ya respondieron los demás panelistas, que por cierto han sido ponencias maravillosas. Justamente como una pequeña cuña publicitaria, aquí en Ecuador tuvimos ya
a mi cargo las dos primeras y únicas sanciones históricas de manipulación de partidos con vinculación de la delincuencia organizada. Entonces, creo que todo eso nos ha llevado a hacer lo que hacemos ahora. Y bueno, ya respondiendo un poquito a la pregunta, yo creo que para esto sí debemos comenzar aclarando algo que para mí es fundamental, ¿no? Y que la transparencia no siempre significa publicar absolutamente todo, ¿ok? Pero cuando una organización deportiva maneja información confidencial, contratos, negociaciones comerciales, datos personales y decisiones estratégicas que legítimamente deben permanecer reservadas. Entonces, para mí, justamente, transparencia significa algo diferente, que aquello que una organización comunica, promete y reporta pueda ser explicado, sustentado y cuando corresponda, verificado. Esto es un concepto muy importante, ¿no? Y esto es particularmente importante, sobre todo ahora en el fútbol, porque administramos algo que tiene una característica muy especial. El fútbol puede tener estructuras privadas, pero genera un interés enorme, un interés colectivo enorme, ¿no? Entonces, hay aficionados de los cuales están emocionalmente vinculados. Hay patrocinadores que invierten en su reputación a través de nuestras competencias, de nuestros clubes, de nuestra organización. Hay jugadores y clubes que dependen económicamente de este ecosistema. Hay broadcasters, proveedores, autoridades y muchos otros stakeholders. Entonces, por eso considero que la transparencia financiera debe construirse sobre varios niveles. Uno de ellos es la rendición de cuenta. El segundo es el tema de la gestión de conflictos de interés y operaciones con partes relacionadas. Entonces, este creo que es uno de los riesgos más importantes en cualquier organización porque una contratación puede ser perfectamente legal, sin embargo, generar un enorme riesgo reputacional si existe un conflicto de interés que nunca fue declarado. Entonces, eh, bueno, por el tiempo tampoco me voy a detener mucho en esto, pero otro tercer nivel que considero también cada vez más importante en el deporte es la debida diligencia. La debida diligencia es algo que como organizaciones, tanto en el ámbito deportivo como como en las demás organizaciones privadas, públicas de cualquier país, pues se tiene que hacer. O sea, durante muchos años en el fútbol, la pregunta principal frente a una oportunidad comercial era, bueno, ¿y cuánto dinero aporta? Entonces, hoy ya esa pregunta es insuficiente, sino también tenemos que preguntar, bueno, ¿quién está detrás de ese dinero? ¿Quién es el beneficiario final? ¿Cuál es el origen de los fondos? ¿Qué antecedentes tiene la contraparte? ¿Existen riesgos legales, reputacionales, de integridad? Entonces, todo esto se trata de incorporar una lógica basada en gestión de riesgos, ¿no? Entonces, que esa es precisamente la lógica moderna del compliance, a mayor riesgo, mayor control. Entonces, el cuarto nivel sería la trazabilidad, segregación de funciones, justamente vinculado un poco a lo que estábamos hablando anteriormente. eh, y lo otro también sería la comunicación con los stakeholders. O sea, para que haya una transparencia, justamente tener todos nuestros reglamentos internos, nuestros manuales al día, que sean aplicables, que sean operables. En este caso, como institución, hablando ya directamente a la que represento y de la que soy parte, que es la Liga Pro, nosotros, al tener clubes afiliados, nosotros lo que hacemos siempre es en nuestra página institucional, que de hecho las invito a revisarla, es muy interesante, tiene mucha información. Hacemos públicas nuestros estados financieros de cada año con una auditoría con una de las empresas que mayor reputación tiene a nivel mundial en este tipo de gestiones. Entonces, creo que eso es lo principal que debe tener una organización para cuidar su reputación, para tener la seriedad que corresponde. Y bueno, eso creo que son los estándares mínimos de transparencia que debería pues tener una liga de profesional de fútbol, porque finalmente una liga de profesional lo único que es al administrador de los derechos de sus clubes afiliados. Y es así. Entonces, si yo estoy administrando dinero de terceros, pues tengo que tener mucho más cuidado con lo que hago, con lo que ingreso, con lo que contrato, con lo que firmo. Así, haciendo un poco referencia también a un Estado, ¿no?
que en este caso, al administrar el dinero de todo el país, pues tiene que tener estos estándares mínimos que no siempre se cumplen, pero bueno, desde nuestras trincheras, se podría decir, pues debemos dar este ejemplo para poder para continuar con estas reglas de buena gobernanza y ejemplos de buena gobernanza, no solamente en el deporte, sino en todas las instituciones de las cuales eh, somos parte, ¿no? Entonces, y que pueda haber parte también en este espacio los oyentes. Entonces, creo que esa sería mi respuesta para no alargarnos mucho también, de acuerdo al tiempo asignado. Entonces, eh, gracias por la atención. Gracias, Michael. Justamente siguiendo como en la misma línea, y es que definitivamente la transparencia no es un logo institucional, listo, yo coloco un florero de integridad, ya no. Hay que definitivamente, como resumiendo todo esto, hay que seguir unas reglas. Y bueno, siguiendo en la misma línea que nos comentabas, pues de todos los procesos de debida diligencia, vamos con Alberto, con el caso que nos menciona justamente nuestro asistente Andrés Alexander Vargas. Vamos a tocar ese caso, vamos a complacerlo. Y es que justamente en pleno mundial, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación de Fútbol Argentino en Estados Unidos. Dice que los investigadores buscaban comprender cómo la AFA canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense y si parte de estas operaciones pudo configurar delitos como lavado de activos o fraude bancario. Incluso podemos ver aquí un tema de tipología que una sola empresa administró al menos 260 millones de dólares en ingresos de AFA. De ese total, 57 millones dice que se distribuyeron entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge en la documentación disponible. Michael ya nos habló pues de varios mecanismos como para fortalecer todo este tema financiero. Y es muy importante, Alberto, también desde la jurisdicción, desde Argentina, ¿qué controles internos deberíamos tener obligatoriamente dentro de esa federación o dentro de las federaciones generales? ¿Y qué considera desde su experiencia de pronto que pudo haber faltado al sistema que permitió que estas operaciones pasaran desapercibidas? Bueno, a ver, en primer lugar, como digamos se dijo al principio, esto es una información de una investigación en etapa preliminar, no hay cargos formales y por ahí no le compete, digamos, a este panel juzgar a nadie. Lo que sí nos compete es preguntarnos qué controles, como me preguntás, deberían haber existido en una institución y demás. Yo la información que tengo es la información periodística, o sea que no tengo información, digamos, específica del caso. Pero sí, digamos, como dijimos, ver qué tipo de controles debería tener esta institución. Y la verdad que los controles que debería tener, digamos, tanto esta institución federal como cualquier club, eh, es la misma. O sea, es lo mismo, son las mismas cosas que venimos hablando, digamos, en este panel y que hemos aportado de distintos ángulos y demás, ¿no? Es tener un verdadero programa de compliance, un verdadero programa de integridad y demás. Sobre lo primero, y que, digamos, ha sido repetido varias veces, es la debida diligencia, ¿no? O sea, conocer bien cuál es el beneficiario final, cuál es la trayectoria, qué vínculos tiene no declarados con la propia institución, o con cualquier otra. Entonces, la debida diligencia, y hay, como dijo también Edgar, hay plataformas, hay sistemas que realmente, digamos, llegan a un conocimiento muy profundo digamos, con quienes, digamos, uno va proveedores o con quienes se relaciona contractualmente, de poder conocer, digamos, quiénes son los que están, digamos, del otro lado. El otro tema que también fue tocado, incluso Michael digamos, lo mencionaba, es la segregación de funciones, ¿no? El de tener control, yo lo llamo controles cruzados. En todo esto es parte, digamos, de un proceso que no solamente tiene que estar en este tipo de organismos, sino en cualquier, digamos, empresa, para realmente, digamos, tener un control o una segunda mirada sobre el mismo tema. A veces no son digamos, no hay que tener un prejuicio de que alguien realmente quiere hacer, digamos, cometer una irregularidad, sino muchas veces, a veces es un olvido, simplemente se pasó por adelante. Bueno, para eso también, digamos, sirve
tener una segregación de funciones. Quien negocia el contrato con ese intermediario no puede ser la misma persona que controla o dicta después de cómo se reparte esa plata. Eh, bueno, nada, eso es como algo básico que muchas veces no está, digamos, ¿no? Todos los que estamos en este tema decimos, sí, esto es claro, qué sé yo, bueno, pero muchas veces no existe. Y el tercer tema es una trazabilidad hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Cómo todo pago de terceros tiene que tener una justificación económica, ¿no? Documentada antes de girarse, y no una auditoría después y ver cómo se arregla eso que se hizo y que no se documentó, digamos, previamente, ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental. Eh, ¿Sobre qué falló el sistema? Yo supongo que faltas de procesos de lo que estamos hablando, supongo. No lo conozco, ¿no? Tener bien en claro esa, esa cadena, esos procesos de cadenas de pagos y demás, quizás supongo que debe haber una falla ahí. Y creo que una de las cosas que sumo, digamos, de alguna manera lo mencionaba Michael también, es tener una transparencia activa. O sea, este tipo de instituciones, para mantener ese, digamos, valor reputacional, debería tener, digamos, justamente los balances en la web, debería tener toda la información posible a disposición, digamos, no solamente de los clubes asociados, sino de cualquier ciudadano, digamos, o aficionado, digamos, en el fútbol. Debería poder ver y entrar a conocer esto. Mi recomendación concreta, digamos, con respecto a este tema son dos cosas. Uno, tener unos comités de compliance con veto real sobre esos contratos, no solo consultivos, sino que, digamos, poder intervenir con ese veto. Y segundo, tener auditorías externas independientes, ¿no? Que, como, digamos, indican las buenas prácticas, deberían ser rotadas después de cierto tiempo, ¿no? Y no aquellas auditorías que permanecen 10, 15 años y son siempre los mismos y demás. Yo creo que esas dos cuestiones deberían ser buenas prácticas para aplicar en este tipo de instituciones o federaciones. Muchísimas gracias, Alberto. Sin duda alguna, pues todo el aporte pues que nos hace directamente desde pues de todo el tema de las transferencias y de verdad que lo que acabamos de escuchar nos recuerda que el lavado de activos no llega al fútbol con cara de villano, realmente en mucho de esto. Llega realmente disfrazado de contrato legítimo y de muchas otras señales de alerta y justamente cerramos esta segunda ronda con un caso mucho más complejo y lo más urgente que podría decirse para la región y que normalmente pues está pasando y tiene que ver con el caso de derechos económicos, fichajes y crimen organizado. Este está más que todo enfocado y es que vamos a poner el escenario. El primero es un escenario técnico, José, basado en tipologías del GAFI. Un jugador que se convirtió en figura mundial pasó de valer de 15 a 60 millones de dólares en 13 meses. Incluso hay un caso muy particular. Lo que nadie verificó fue un fondo de inversión vinculado al crimen organizado que tenía el 40% de sus derechos económicos a través de sociedades en paraísos fiscales. Cuando el jugador fue transferido, 24 millones sin que nadie pudiera rastrear el beneficiario real. Entonces, la pregunta más urgente, José, y que tiene que ver con todo este tema del crimen organizado, entra realmente por las ligas menores. ¿Qué señales de alerta debería activar el área legal en un club cuando un agente intermediario o un fondo de inversión tiene intereses en la transferencia de un jugador y sobre todo joven? Podríamos también decir qué herramientas o qué mecanismos concretos puede activarse un club desde sus categorías formativas para validar este sistema de señales de alerta. Adelante, José. Perfecto, muy interesante. A ver, em, eh, los clubes de fútbol cuando contratan futbolistas
contratas, en el caso de menores de edad, tú suscribes los contratos laborales porque tienes una imposición importante de mantener una relación laboral y no una relación civil como puedes tener en otras situaciones. Y en esa relación tienes que firmar primero con los padres de familia, ¿no? Porque el menor no tiene todavía derecho, un derecho civil para poder suscribir contratos. Posteriormente, cuando cumple los 18 años, hay un limbo en el cual el jugador tiene que suscribir un contrato profesional como mayor de edad y hay un espacio en el cual podría suscribirlo o no, ratificar o no la relación. Por ejemplo, yo soy un menor de edad, mis padres firman por mí cuando tengo 16 años y firmo un contrato a 3 años. Pero están firmando cuando cumpla los 18, la pregunta es, pero ya tiene 18, entonces debería firmar un documento adicional también en ese momento. Estoy hablando del momento de la contratación. Los intermediarios, llámense representantes de jugadores principalmente, tienen una función muy particular en el movimiento del mercado de los futbolistas a nivel local e internacional, ¿no? Basta ver con que hay mercados preferentes de determinados nacionalidades, sobre todo en el mundo latinoamericano, sabemos dónde más o menos, cuáles son los mercados europeos, los mercados, en el caso de Estados Unidos, qué preferencias tienen al momento de las contrataciones y de las primeras contrataciones y por qué viene el mercado secundario y vienen las siguientes contrataciones, las siguientes ventas que se le llaman, ¿no? Porque los futbolistas tienen dos tipos de derechos principalmente al momento de las transferencias. Tienes el derecho federativo, que es el derecho a participar en una determinada liga o federación por la cual te están contratando y donde reside el equipo que te está contratando, y tienes eh, lo que es el centro de discusión, el derecho económico. Yo puedo tener el derecho federativo, pero los derechos económicos de repente están repartidos en otra distribución, no necesariamente donde yo tenga el 100% del derecho económico del futbolista para las siguientes transferencias, ¿no? Entonces, por ahí viene ahora y se centra el espacio. Yo soy un representante de jugadores y quiero tener una intermediación mucho más importante porque obviamente para comprar un futbolista y poder venderlo hay que hacer una inversión respecto de los clubes. Pero hay algunos que dicen, ok, vamos a hacer operaciones un poco más complejas donde aparecen los famosos fondos de inversión y los fondos de inversión no vienen a ser otra cosa que entes abstractos que dependen de una gestora de fondos. Esta gestora de fondos, ¿ok? Que puede tener muchos fondos alrededor de su espectro, en su cartera, pueden estar ubicadas no necesariamente en un país donde se hace la operación, puede estar ubicada en un paraíso fiscal, como se le llama, que además que esté en un paraíso fiscal no significa necesariamente que sea malo, solamente que está residida en una locación donde se le llama paraíso fiscal porque hay una presión tributaria mucho menor para las operaciones que normalmente se hacen y que tienen una carga tributaria al momento de las transferencias, ¿no? Entonces, o para el momento de la constitución o para la identificación de las personas que están detrás realmente de los beneficios económicos de las operaciones de la gestora o del fondo, ¿no? Tiene una protección especial. Mucho se habla de Islas Caimán, se habla de otras, pero yo te puedo asegurar 100% que en las Islas Vírgenes se pueden hacer operaciones mucho más, digamos, complejas de identificar. ¿Ok? Entonces, estos fondos que no necesariamente, te digo, son malos, solamente que tienen una presión tributaria distinta por la locación en la cual se manejan, aparecen en las listas negras, que justamente tienen las herramientas que existen hoy en día de compliance, de SPLAF, para poder identificarlas. Entonces, cuando tú haces operaciones y vas a hacer operaciones económicas, y yo soy un club de fútbol y estoy detrás de esto, efectivamente, lo primero que haces es saber cuáles son tus contrapartes, de dónde viene el dinero, por qué cuentas va a pasar, cómo se va a manejar, cuál es la frecuencia del pago. Entonces, tú identificas a la contraparte y emites una alerta. No solo la gerencia legal, el oficial de cumplimiento también, por donde va a pasar instrucciones económicas de registro, por ejemplo, a quién le emites una factura,
quién va a pagar la factura, de quién es la nacionalidad de la factura que se está emitiendo, y si yo emito una factura a una empresa X, tiene que venir esa factura del pago de esa empresa X, no me la puede pagar otro. Entonces, hay identificaciones importantes al momento de la estructura que tienen que ver con el área de finanzas y que tienen que pasar necesariamente por el oficial de cumplimiento, donde tiene que haber un proceso ordenado en la institución, donde el sistema permita que pase por el oficial de cumplimiento y no solo por la gerencia legal que le ve la parte contractual. Es más, el gerente legal o el líder del área legal puede emitir una alerta y pedir la intervención del oficial de cumplimiento para que vea una operación que más o menos puede resultar sospechosa. Entonces, en ese momento de la identificación, tienes que saber a quién se le está pagando finalmente o de quién vas a recibir un dinero también al momento de la operación. En ese momento tú puedes tomar la decisión de no hacer la operación, porque puedes decir, oye, me están pagando con un dinero que no sé el origen, entonces puedo tener un problema tributario, ¿ok? Y puedo tener un problema de estar en una investigación más adelante que me puede ser mucho más caro que la propia operación que estoy realizando. Entonces, tienen que haber una matriz de toma de decisiones de riesgos donde participe principalmente el oficial de cumplimiento elevando el riesgo, pero las gerencias legales tienen un deber importante de plasmar lo que realmente sucede en una operación en los documentos, de presentar informes si es necesario, de hacer participar, de activar algún comité especial también para estos casos. Estamos hablando de operaciones donde son montos importantes. Hablando en Latinoamérica, es un mundo importante. No son malos los fondos de inversión que participan en esas operaciones, pero sí hay que tener alertas específicas, porque una cosa es hacer una operación de una venta de un jugador que va, y te lo voy a decir, estás haciendo una venta a un país de Europa, de un segundo o tercer nivel de una liga, donde se puede hacer un ejercicio importante, y otra cosa es que hagas una operación de un futbolista que hoy en día lo vas a transferir a Estados Unidos, donde tienes una presión gubernamental importante de identificación de beneficiario final, o donde vas a hacer una operación a un país de primer mundo donde van a estar todos los reflectores puestos también y donde van a haber seguramente controles distintos. Entonces, sí tiene que haber una participación importante, pero además tiene que haber algo que en el fútbol, y no es ajeno a la industria del fútbol a esto, para cerrar solamente la idea, es que en el sistema del fútbol, la inversión privada en este tipo de operaciones no es tan común como quisiéramos. Nos gustaría que la inversión privada pueda ser transparentada también y para eso tiene que haber algunas otras estructuras importantes por las cuales puedan pasar. Se habla mucho de fondo de inversión. Oye, podemos hacer un fideicomiso estrictamente donde haya una entidad regulada que es una superintendencia especial que existe, que es la Superintendencia de Banca y Seguros y Aseguradoras y Fondo de Pensiones en el Perú, que controla o supervisa entidades fiduciarias y tiene una regulación específica de registro, donde son patrimonios que pueden ser utilizados tranquilamente para poder transparentar estas operaciones. Es decir, no quiero verme involucrado, es una operación muy grande, así que lo que voy a hacer es, no voy a poner mis cuentas al servicio, sino voy a crear una estructura de un fideicomiso especial para que el dinero pase por estas cuentas, porque al ponerlo aquí, estás poniendo un sello también importante de una supervisión estatal y regulatoria que va a cuidar de que ese dinero que ingrese también tenga otro tipo de controles. Entonces, sí hay herramientas, digamos, que se pueden activar también para operaciones, digamos, importantes sin desincentivar de que puedan participar y se puedan crear, digamos, ventas importantes en países, sobre todo en Latinoamérica. Muchas gracias, José, por tu intervención, por tu valioso aporte. Me parece muy valioso el enfoque pues, que planteas porque nos recuerda que detrás de una transferencia no solo existe una negociación deportiva, sino realmente una operación, toda una logística, ¿cierto? Que exige a altos estándares de transparencia, lo que involucra todo lo que mencionabas de vía diligencias, el tema de los intermediarios, el tema de los derechos económicos, el beneficiario final, la trazabilidad de los recursos fundamentales precisamente para prevenir riesgo y sobre todo fortalecer la integridad. También tocabas un tema y hablabas de las ventas de los jugadores y de los derechos económicos. Realmente esto nos conduce, José, al siguiente caso con Edgar, en el que profundizaremos sobre un tema y es precisamente que tiene que ver pues con este tipo de desafíos.
Una cosa pues es los derechos económicos y otro también está pues el enfoque de las ventas pues de las jugadas. Y bueno, y permíteme presentarles como este escenario técnico y es que precisamente, regálenme un segundo. Perdón. Listo. Y es precisamente todo lo que tiene que ver con el spot fit avanzado. ¿Qué significa? En la primera ronda nosotros hablábamos del spot fit, pero desde el enfoque es cómo lo detectamos. Aquí vamos a analizar prácticamente como el mismo caso, pero es cómo protegemos al que quiere reportar dentro de lo que ya habíamos conversado. Y es precisamente semanas antes del Mundial, un jugador suplente recibió una oferta de $15,000 por recibir una tarjeta amarilla en el minuto 45, si no estoy mal. La red había apostado 2 millones sobre ese evento, ganó 6 millones de pesos. El jugador recibió su pago y creyó que ahí terminaba todo. Realmente no terminó ahí. La red ahora tenía toda la información comprometedora sobre él. El mismo caso, es decir, hubo aquí que una manipulación, un chantaje en la jerga cotidiana pues, del fútbol. Fue la consecuencia natural del primer paso, ¿cierto? Entonces, así funciona el spot fitting. No necesitas amañar el partido. Necesitas que alguien haga algo pequeño, como le decía al principio, una sola vez sin pensar en lo que viene después. Entonces, desde el primer caso, nosotros habíamos realmente cómo lo detectamos, pero aquí vamos a analizarlo, Edgar, es cómo debería articularse el canal de denuncias de una federación que fue contactado por una red de apuesta y que pueda reportarlo de forma segura, confidencial y sin miedo a ser señalado. ¿Qué garantías son indispensables para este tipo de jugadores que sí quieren hacer las cosas correctamente y que no se van a dejar manipular, sencillamente? Adelante. Bueno, creo que al ser el último soy el que menos tiempo tiene, así que bueno, trataré de tener la capacidad para sintetizar todas las ideas y los pensamientos en relación al caso en particular, ¿no? Primero, o primeramente, mejor dicho, deseo identificar y analizar puntualmente el caso, ¿verdad? En el caso de spot fixing, que es la manipulación de microeventos puntuales, ¿verdad? Combinado con la coacción progresiva o chantaje, es una de las mayores amenazas para la integridad, pero a diferencia del match fixing, ¿verdad? Que es arreglar ya el resultado final del partido, el spot fixing lo que busca es básicamente pasar desapercibido. O sea, como no altera necesariamente el marcador, sí puede pasar desapercibido para los miembros del cuerpo técnico, árbitros o aficionados, ¿verdad? El escenario puntual ilustra con precisión lo que las agencias de inteligencia lo denominan como trampa de la primera falta, ¿no? El beneficio económico inicial para el jugador, bueno, 15,000 pesos, ¿no? Como un anzuelo justamente de bajo riesgo percibido para él mismo, ¿verdad? Ya que una tarjeta amarilla no define ningún resultado final del partido, ¿no? Sin embargo, el verdadero activo que adquiere la red, en este caso, ¿verdad? Criminal, no es la ganancia de los 6 millones de pesos, sino que tener el control absoluto por sobre el atleta. O sea, una vez que existe evidencia física, digital del fraude, el jugador pierde totalmente su capacidad de negociación, ¿verdad? El compliance deportivo analiza esto no como un evento aislado, sino como una vulnerabilidad sistémica. Es decir, de que el jugador será forzado en el futuro para cometer infracciones de mayor gravedad. O sea, él se expone obviamente a otros pedidos, ¿verdad? De mayor gravedad, ya sea, por ejemplo, provocar un penal, hacerse expulsar o influir ya directamente en un resultado, ¿verdad? Bajo la amenaza de destruir su carrera mediante una denuncia anónima a los canales o a los comités éticos, o incluso peor, poner en riesgo incluso sus intereses particulares o de su entorno familiar, ¿verdad? Y conocemos casos ya a nivel internacional y mundial de jugadores que incluso que en principio supuestamente estaban relacionados a las apuestas deportivas o a los amaños, incluso hasta perdieron la vida, ¿verdad? Recuerdo un caso reciente y acá justamente Michael seguramente lo recordará, que era el jugador de Barcelona de Ecuador que en diciembre del año pasado sufrió un atentado de parte de sicarios y que supuestamente todavía no está aprobado ni hay una versión oficial al respecto, pero supuestamente estaba ligado también a cuestiones ilícitas dentro de lo que era su profesión
o en este caso supuestamente relacionadas a las apuestas deportivas. O sea, el jugador debe dimensionar realmente que esto puede comenzar algo pequeño, pero puede agravarse sustancialmente con el transcurso del tiempo, ¿verdad? En base a tu pregunta específica, Caterina, ¿verdad? Para que un canal de denuncias, ¿verdad? De una federación deportiva sea verdaderamente efectiva entre amenazas, ¿verdad? De spot fixing o crimen organizado, debe diseñarse bajo la premisa de que el deportista se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y de temor. Si el canal no ofrece garantías absolutas, el jugador va a optar por el silencio. O sea, la primera barrera para derribar es la desconfianza del jugador hacia los sistemas y canales de investigación internos de las federaciones. En este caso, ahí obviamente tenemos un abanico de herramientas que podríamos aplicarlas, ¿verdad?, dentro de nuestras federaciones o nuestras organizaciones. Y quiero coincidir ahí con lo que manifestó Alberto en su alocución anterior, que justamente es disponer de un sistema o un canal independiente, ¿verdad? El canal de denuncias en lo posible no debería estar alojado en los servidores web de la intranet de las federaciones, ¿verdad? A pesar de que es lo que se estila actualmente, ¿verdad? Una alternativa válida podría ser, por ejemplo, de contratar un proveedor externo, ¿verdad? Que justamente especializado a fin de garantizar que el personal de sistemas de la federación no pueda rastrear direcciones de IP, metadatos de archivos adjuntos o registros de tráfico de red, ¿verdad? Otra alternativa podría ser que la plataforma pueda permitir el anonimato en la fase inicial de la denuncia, ¿no? O sea, al enviar un reporte, el sistema debe generar una clave única y un buzón encriptado para el denunciante. Entonces, que a través de ese buzón, el oficial de integridad de la federación pueda intercambiar mensajes con el jugador para pedirle más pruebas sin conocer necesariamente ya su identidad al inicio de la denuncia, ¿no? ¿Verdad? Sino que pueda ya justamente entrar en confianza con el atleta para que justamente el atleta pueda tener en ese sentido un respaldo de parte del organismo de control o de investigación, ¿no? Otra alternativa podrían ser las garantías del blindaje jurídico. O sea, el diseño del canal debe complementarse con un marco normativo interno que ofrezca un entorno de inmunidad y protección ante tres grandes temores, ¿verdad? Que son la represalia física y mafiosa, que es la más grave, ¿no? La sanción deportiva automática y la estigmatización social, ¿verdad? Entonces, deberíamos de buscar de cierta manera, por ejemplo, incentivar el reporte voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Que el código de ética o disciplinario de una federación debe contemplar de cierta manera una cláusula de delación premiada o de reporte mitigante. O sea, si el jugador fue presionado, obviamente, ¿verdad?, cometió la falta, pero acude voluntariamente al canal para denunciar la red de chantaje antes de que los sistemas de apuestas emitan una alerta pública, el reglamento debe permitir la reducción de sanción deportiva o la suspensión de la pena en atención a su cooperación con la investigación, ¿no? Porque realmente lo que buscamos es justamente llegar hasta la cúspide o hasta los que realmente están promoviendo y están por arriba de todo este sistema corrupto que justamente se encargan de manipular a todos los atletas, ¿no? Entonces, también coincido con eso, también con los que me antecedieron, ¿verdad? Que evidentemente esto se tiene que trabajar a través de un cambio cultural, ¿verdad? O sea, la capacitación tiene que ser continua y debe enfocar que el reporte no sea un acto de delación, sino más bien un mecanismo de autodefensa colectiva. O sea, se debe educar a los planteles de fútbol explicando que las redes de apuestas son parásitos que buscan destruir la carrera de los atletas para lucrarse, y que reportar es proteger justamente el sustento económico de todo el equipo del deporte, incluso proteger el sustento económico propio del atleta, ¿no? Entonces, la mejor herramienta técnica, lo más probable es que fracase si la cultura de vestuario o sea, aquí quiero tratar de ser un poco más expeditivo en este sentido, ¿verdad? Yo me imagino que la mayoría de los que conocen, algunos que otros, quizás no, ¿verdad?, el manejo de planteles de fútbol, o incluso dentro de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Normalmente al que denuncia se lo trata como soplón, como traidor, como buchón, ¿verdad?, como se dice coloquialmente, ¿verdad?
Pero bueno, acá lo que tenemos que tratar justamente es de generar ese cambio de cultura y que nosotros podamos hacerle sentir a las personas que denuncian que realmente están colaborando con el sistema, ¿no? Entonces, una forma institucional de quitarle la carga moral al jugador es hacer que el reporte sea obligatorio ya por el reglamento. Y si el estatuto establece que ocultar un contacto de un amañador es sancionable con años de inhabilitación, el jugador puede justificar justamente su reporte ante sus pares, ¿verdad? O su entorno bajo el argumento de la supervivencia profesional. Es decir, tuve que reportarlo tuve que reportarlo porque si se enteran, por otro lado, mi carrera se termina hoy, ¿verdad? Entonces, simplemente con esas ideas cerrar la pregunta tuya, Catherine, y también para cerrar mi alocución en la jornada de hoy, agradeciendo una vez más a tu organización, ¿no? Quiero dejar una frase, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? De que el compliance deportivo no es un freno para el negocio del fútbol. Es el escudo invisible que protege las carreras de nuestros atletas, la reputación de nuestras instituciones y el valor de nuestra pasión. Así que muchísimas gracias y bueno, felicitaciones a todos los exponentes y a todos los colegas que me pareció brillante y creo que al escucharlo también yo aprendí bastante de ellos, ¿no? Sí, Edgar, muchísimas gracias. Sin duda alguna, todos hemos aprendido aquí muchísimo. De verdad, gracias por tu intervención en este último caso y me gustaría destacar algo muy importante que mencionas y es que definitivamente un canal de denuncia solo será efectivo si genera confianza. Me quedo realmente con esa frase que nos compartiste y precisamente esa confianza se construye con independencia, con confidencialidad y sobre todo con unas garantías reales de protección al denunciante, que es el objetivo pues prácticamente pues de hacer los reportes. Así que coincido en que incentivar el reporte oportuno puede marcar la diferencia para desarticular las redes que están detrás de estos delitos y definitivamente, compañeros, no limitarse únicamente a sancionar al jugador. Así es que, estimados colegas, compañeros, hemos llegado al pitazo final y bueno, y antes de despedirnos, quiero hacer una reflexión que realmente resume todo lo que escuchamos hoy. Y si bien decía Edgar también, el Mundial del Fútbol del 2026 nos mostró casos distintos, situaciones donde realmente la integridad fue puesta a prueba, no solamente por el poder político, sino por el crimen organizado, por la opacidad financiera, incluso por el silencio institucional, aún por el primer contacto de una red de apuesta que le ofreció los $15,000 a un jugador que no tenía las herramientas para rechazarlo. Y lo que nuestros cuatro panelistas realmente nos enseñaron hoy, pues audiencia, es que para cada uno de esos casos existe una respuesta y existe ese mecanismo, existe esa herramienta, existe esa buena práctica, existe esos buenos valores, existe esos buenos principios como lo compartía Edgar. El compliance no va a eliminar el riesgo, pero lo hace visible, lo hace manejable, incluso le quita el poder de destruir instituciones que han tardado décadas en construirse. Y realmente esto fue lo que significa el pitazo final del compliance, todo una deducción de lo que fue la Copa Mundial. No es el fin del juego, no nos vamos a despedir hasta los próximos 4 años, se vienen nuevas iniciativas, así que estén muy pendientes. Y bueno, realmente el comienzo de uno nuevo con mejores reglas, mejores árbitros y equipos que saben para qué juegan es lo que realmente se viene con todo el compliance deportivo. Así que quiero agradecer nuevamente desde el corazón, Michael, Edgar, Alberto, José, gracias de verdad por su tiempo, por su generosidad nuevamente y por poner toda su experiencia al servicio de esta comunidad que realmente los necesitamos. Me incluyo, son ustedes los que hacen posible que el compliance deportivo crezca en nuestra región y sobre todo que empecemos a amar este sector tan valioso y tan bonito. Bueno, les doy palabras si quieren dar unas palabras de despedida. Adelante. Bueno, Bueno, nada, muchas gracias de vuelta, ¿no? Digamos, un honor haber participado, Catherine, de este panel y siempre a disposición para todo este tipo de temas que uno por vocación sigue y ama. Así que muchas gracias. nada, un gusto. Muchísimas gracias,
Catherine, a José, a Edgar, a Alberto, por este gran panel, la invitación también que nos ha hecho la Compliance Women International. Creo que es un espacio que nos ayuda incluso, no, si bien es cierto, a las personas a aprender más sobre esta área tan espectacular que es de compliance, pero también nos ayuda a nosotros también a dar esa confianza que los hinchas también necesitan a través de nuestras diferentes funciones e instituciones, ¿no? Entonces, agradecerles nuevamente las ponencias, la calidad de ponencias que han impartido el día de hoy. También he aprendido mucho de ustedes, qué gusto y espero que nos volvamos a ver próximamente. Y nada, toda la audiencia también que se dio este tiempo para poder aprender un poco más y compartir nuestras experiencias desde nuestras funciones. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la organización. Ha sido un placer de verdad compartir con el panel, con las intervenciones, con la moderación. Ha sido de verdad muy bueno la experiencia y sobre todo aprender. Nosotros seguimos aprendiendo también bastante en las interacciones y no solamente de fútbol, sino el compliance es muy transversal a todas las organizaciones, a todas las industrias. Así que muchas gracias por la invitación y nada, cuente conmigo para futuras intervenciones. Muchísimas gracias, Bueno, José. gracias, Catherine, gracias a todo tu equipo. Tengo que realmente felicitarte a ti, ¿verdad? Por todo el trabajo que estás haciendo dentro de este ámbito. Gracias a los colegas que realmente estuvieron excelentes también con sus temas. Y bueno, a disposición para lo que hubiera lugar y para futuros proyectos, obviamente siempre vamos a estar para colaborar con la causa y para seguir nutriéndonos de información y que el deporte realmente cada vez se torne más limpio y más transparente, ¿no? Así es. Bueno, gracias a todos. De verdad, cada hora que ustedes invirtieron hoy en formarse es un gol a favor de las organizaciones más íntegras, deportistas más protegidos y sobre todo un fútbol que verdaderamente merezca la pasión que le entregamos. Así que muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios, cómo les pareció este webinar y hasta la próxima cancha. Buenas tardes a todos. Feliz día.